Las tres leyes de la robótica. Primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Tercer ley. Un robot debe proteger su propia existencia, en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Isaac Asimov, del libro Yo Robot. ¿Las leyes de Asimov alcanzan? Quien se hace esta pregunta es el profesor Mark Robert Anderson, en una nota presentada en el Foro Económico Mundial. Cuando el autor de ciencia ficción Isaac Asimov ideó sus tres leyes de la robótica, estaba pensando en androides autónomas y autómatas que poseían una IA, o sea, inteligencia artificial aceptable. Imaginó un mundo en el que estos robots semi-humanos actuarían como siervos y necesitarían un conjunto de reglas de programación para evitar que causen daño a la humanidad. Pero en los 75 años transcurridos desde la publicación de esta historia, donde se presentaron sus directrices éticas, las tres leyes, ha habido avances tecnológicos significativos. Ahora tenemos una concepción muy diferente de los que los robots pueden parecer y cómo vamos a interactuar con ellos. En el futuro cercano, quizás estemos ante las puertas de una gran invasión. Saludos, amigos, bienvenidos al canal de debate La Quinta Pata. Bueno, hace unos días, casualmente en febrero también, estaba leyendo esta nota del Foro Económico Mundial, donde hablaba que para el año 2055 una investigación publicada en el McKinsey Global Institute nos proveían un pronóstico muy alarmante, y es que justamente como dice el título, para el 2055 cerca de la mitad de los puestos de trabajo estarían cubiertos por robots, de diferentes grados de complejidad, pero por robots al fin. Bueno, leíamos esta nota y claro, una de las cosas que decían es que la mitad, para el año 2055, se estima que la mitad de los puestos de trabajo estarían cubiertos por robots. Esto se puede hacer una cuenta sencilla y decir que si fuera esto se estuviera dando en el presente, de cada dos personas que estuvieran trabajando, una perdería su empleo, o su empleo sería reemplazado por una unidad autómata con diferente grado de complejidad. Pero en este futuro del 2055, que después si ustedes leen esta nota, les recomiendo que la lean, aunque está en inglés, muy interesante algunos ratios que presenta, habla que quizás dependiendo del grado de aceptación de las nuevas unidades robóticas en lugares o en puestos de trabajo donde hoy no existen, atención porque estamos hablando de prácticamente la mitad o más, ahora les voy a explicar por qué, de los puestos de trabajo, con lo cual estamos abarcando una cantidad de labores y de trabajos que hoy no están cubiertas, ¿verdad?, por los robots. Hoy no están cubiertas. Sabemos que la industria robótica está avanzando en diferentes áreas de la industria, investigación, pero esto ya es una cifra alarmante, espeluznante, es claramente una invasión. Lo que le decía, cada persona que hoy tenga 27, 28 años y esté trabajando, de ahí hacia atrás, o sea, cualquier persona menor a 27, 28 años, estaría corriendo el riesgo en el futuro, antes de jubilarse, dependiendo de la edad de jubilación en cada país, de las legislaciones, estaría corriendo el riesgo, de perder su trabajo a manos de un robot. ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Qué va a suceder con esta ingente masa de personas que se cuentan por cientos y cientos de millones de personas, por no decir miles de millones? La verdad que yo no tengo un número, no
no pude encontrar un número bastante certero de que hable cuál es la masa laboral mundial, pero si tenemos en cuenta que ya estamos pisando los 7.500 millones de habitantes, yo me atrevería a decir que debe haber unos 2.000 millones de trabajadores en diferentes estadios de edad, y me parece que me estoy quedando corto, pero si hablamos de 2.000 millones de trabajadores en el año 2055, dentro de, si mal no hago las cuentas, poco menos de 30 años, ¿verdad? O poco más de 30 años, 1.000 millones de trabajadores quedarían sin trabajo, reemplazados por unidades, por robots de diferente índole, de diferente complejidad. Hace unos días, no hace mucho, presentamos este video donde también en febrero, y ahora vamos a empezar a cerrar y empezar a tener ciertas pistas que nos pueden llegar a alarmar. También en febrero los eurodiputados habían votado por un número importante a favor sobre una solicitud o pedido, no era una ley, era una solicitud o pedido que se le hacían las empresas fabricantes de robots autómatas en el futuro, robots inteligentes avanzados, decían ellos. Digo, habían solicitado una especie de botón de la muerte, pero con este título, como yo dije en su momento en este video pomposo, había más cosas. Y en ese video nos preguntábamos a qué temían, o qué sabían, o qué sospechaban los eurodiputados cuando hicieron esta solicitud, porque en lo que se iba leyendo, lo poco que se iba leyendo de esta solicitud, se dejaba entrever algo más que solamente un botón de apagado de los robots autómatas, que en ese momento se referían a los robots caseros de uso personal, si se quiere, de uso familiar, póngale el nombre no industrial y no militar. Pero si salimos de la industria y salimos de la parte militar, hay un abanico muy grande de utilidades que ahora se empieza a entrever con esta nota en el Foro Económico Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque la medicina no está considerada dentro de la industria. La industria es la parte más masiva, si se quiere, de fabricación y de producción de objetos de consumo de diferente índole que tiene cada uno de los países, pero después hay mucha más. La enseñanza en las escuelas son puestos de trabajo que no están pensados para la industria. Entonces, cuando estos eurodiputados hablaban de ese famoso motor de la muerte, cuando estos diputados hablaban de derechos y obligaciones de estas entidades electrónicas, ¿de qué estaban hablando? Porque claro, en principio nos llevamos esa idea, decíamos, bueno, al leer la nota, decíamos, bueno, se trata de robot de uso casero, quizás robot para divertimento, hablábamos en ese momento decíamos que se podía tratar de acompañantes terapéuticos, evaluábamos un poco, tocamos un poco la parte de la medicina tangencialmente, tocamos un poco la parte del divertimento sexual, si se quiere también, cuidado de niños, reemplazo de mascotas, tratamiento de niños autistas. Habíamos evaluado algunas cosas tocando la medicina. Se hablaba se habla, hay estudios que hablan que el día de mañana, cuando estos robots se vuelvan cada vez más complejos y puedan simular facciones humanas y formas de moverse de los seres humanos, muchos de estos robots se podrían tratar para los diferentes estadios de disfunciones sexuales y de problemas sexuales tanto de hombres como mujeres, de interrelación, de problemas de niños que no pueden interrelacionarse con las demás personas. Habíamos hablado del autismo en particular, y todos nos imaginamos robot con forma humana, pero también podía ser, y en ese video también lo dijimos, una mascota, por ejemplo, que sea la mascota perfecta, que se necesite, más allá del divertimento, digamos que se necesite para ese niño o niña o persona una mascota perfecta, que no tenga los vicios, si se quiere, de nuestras mascotas hogareñas, que bueno, con entrenamiento logran maravillas, pero que no son perfectos porque no dejan de ser seres vivos con sus falencias, ¿verdad?
tuve varios debates con esta nota, pero ahora esto siguió creciendo y todo misteriosamente en el mes de febrero. En el mes de febrero de 2017 se dieron un montón de notas que inconexas podrían ser una noticia de color, a alguno le hubiese llamado más o menos la atención. En ese momento yo había visto lo del botón de la muerte y no había indagado mucho más. Después me empecé a encontrar con estas otras notas, por ejemplo esta que habla de que para el 2055, la que acabamos o estamos enunciando ahora, más de la mitad, y ahora voy a explicar por qué más de la mitad de los seres humanos en capacidad laboral van a ser reemplazadas por robots. Todavía ni siquiera tocamos esa problemática, que ya de por sí, con ese título solo, es verdaderamente espeluznante. Ya vamos a ver por qué. Todavía no lo tocamos, pero hay mucho más. Esto es como una cebolla que tiene una infinidad de capas y estamos recién raspando las primeras capitas, las primeras telitas de esta cebolla. Hay mucho para ahondar y yo no creo que alcance en un programa. Ustedes me dirán luego en la caja de diálogo si da para seguir hablando del tema. A mí me apasiona porque creo que es una amenaza, verdaderamente es una amenaza para el paradigma actual del ser humano. En el futuro, si este paradigma cambie, probablemente sea una bendición todos los autómatas que tengamos y lo bueno que será para la humanidad. Pero en este momento, en el momento actual, en el paradigma socioeconómico actual mundial, va a ser un verdadero problema y va a ser una invasión violenta. Porque ustedes me pueden decir, bueno, pero es una invasión al fin que no causarán daño. Ustedes verán con el tiempo, no con el tiempo de los años, sino con el tiempo de avance de este videoprograma, y cuando empiecen a deducir algunas cosas, o cuando se queden pensando si les interesa el tema, verán que va a ser si es así, si esto es así, va a ser una invasión violenta. Pero luego, siguiendo navegando en el Foro Económico Mundial, encontré varias notas más de robótica, todas datadas en febrero. Bueno, miren, esta fue en marzo del 2017, donde esta persona, Mark Robert Anderson, se pregunta si las leyes de Asimov, las famosas 3 leyes de la robótica, no necesitan ser actualizadas. En fin, avanzando con la nota volviendo con la nota de que más del 50% de los puestos del trabajo van a ser reemplazados por robots. En esa nota, uno de los investigadores o a quien se le hizo una consulta al respecto, Michael Chui, es un experto en Big Data, hizo hincapié en que el avance de la robótica y la sistematización del empleo no quiere decir, y atención porque ahora vamos a ver, que vamos a estar inundados de desocupación masiva en las próximas décadas. Pero luego dice, lo que deberíamos estar haciendo es tratar de resolver el problema de la redistribución de masas. Fíjense en 2 párrafos, uno seguido de otro, la enorme contradicción. Ahora vamos a seguir analizando lo que quiso decir. Pero él en el párrafo anterior dice que esto, la masificación y el avance de la robótica que va a reemplazar puestos de trabajo de manera masiva, no quiere decir que vamos a estar inundados de desocupados. Eso es lo que dice claramente en el párrafo anterior. Y en el posterior, la misma persona, y en la misma nota, y en el mismo momento, dice lo que deberíamos estar haciendo en este momento. Él dice, no es lo que vamos a deber hacer en el futuro, no, dice, lo deberíamos estar haciendo ya. Él dice, lo que deberíamos estar haciendo es tratar de resolver el problema de redistribución de masas. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir con que lo deberíamos estar haciendo ya y redistribución de masa? Entonces sí son masas. Entonces sí vamos a tener masivas desocupaciones. Lo que pasa es que quizás lo dijo de una manera que trató de alarmar menos, pero cuando uno analiza la foto completa de lo que dijo, vamos a estar inundados de desocupados o no deberíamos redistribuir masas. Entonces claramente estamos ante las puertas de una invasión, claramente estamos ante las puertas de un cambio de paradigma mundial laboral, y esto ya está.
cuando hablan del año 2055 y en esa fecha, dentro de 30 años, 35 años, hablan de que la mitad de los puestos laborales en el mundo y en algunos países más de la mitad, y si ustedes ven esa nota verán que hay países que ya están en vías de tener más van a ir al 51, al 52, al 55% de reemplazo. Estamos hablando de una crisis de un tamaño que ni siquiera nos podemos imaginar en este momento. Porque ¿qué vamos a hacer con estas personas? Ustedes me dirán, bueno, se van a reconvertir. Ustedes me dirán, algo que yo también me dije y me planteé, digo, bueno, se van a reconvertir. Estas personas ahí tendrán que entrar a tallar nuestros gobiernos, que muchas veces nos dan la espalda. No digo en todas las partes del mundo, no hablo por todos los gobiernos del mundo, pero muchas veces, en muchos países, yo vivo en Argentina, estoy al tanto de temas de política y geopolítica internacional, pero no puedo hablar por todos los gobiernos. Quizás una persona de Chile no se siente identificada con esto que voy a decir, pero muchas veces nuestros gobiernos llegan tarde, llegan como cuando aquel que entiende de fútbol, yo no, pero cuando te dice llegó tarde a la pelota, por eso hizo la falta. O sea, no estuvo en el momento adecuado para hacer el saque de pelota y quitarle la pelota al adversario, llegó tarde y lo fauleó. Bueno, muchas veces nuestro gobierno son como estos jugadores fuera de estado que no hicieron bien la pretemporada y que en la jugada llegan tarde a la pelota. Pero esta tarde no va a ser una falta, una amarilla para el equipo y se terminó. Esto va a ser algo mucho más complejo. Entonces, ¿nuestros gobiernos estarán a la altura de lo que va a suceder? Porque si estamos hablando de miles de puestos, de millones, de 1.000 millones o más de puestos de trabajo dentro de 30 años, dentro de 15 o 10 o 5 ya va a haber. Porque no es que dentro de 35 años de golpe vamos a estar el 100% de la masa laboral y de golpe va a haber, que también sería una catástrofe de dimensiones peores aún, pero estamos diciendo que esto ya está sucediendo. Y yo les aseguro que ya está sucediendo ahora. Y yo les aseguro que por algún motivo los eurodiputados levantaron las manos. Y yo les aseguro que por algún motivo en la página del Foro Económico Mundial hay tantas notas que hablan de robótica y ya están presentando esta problemática. Quizás no con el nivel de efusividad o de alarma que la estoy presentando yo en este momento, o la habrá presentado otras personas, yo no encontré, pero está claro que el problema lo vamos a pagar nosotros, como siempre. No lo van a pagar las industrias ni las empresas que maximizan sus ganancias, no la van a pagar los gobiernos, en todo caso perderán elecciones, la vamos a pagar nosotros. Porque ahora vamos a analizar, y si empezamos a sacar esta madeja, a desenredarla, no hay forma de que uno no se asuste. Pero yo quiero insistir un poquito más, porque este es un tema muy complejo, y quiero hablar un poquito más de Asimov y sus leyes de la robótica. Como bien dije al principio, cuando leí Isaac Asimov, había imaginado, se quiere, en su libro, un mundo ideal. Después quien lee el libro verá cómo se desenvuelve esta historia, ¿verdad? Los robots eran sirvientes verdaderamente del ser humano, y el ser humano estaba en una etapa paradigmática, si se quiere, de la vida en la sociedad, donde podía darse el lujo de que estos robots prácticamente lo reemplazaran en un montón de cuestiones que ya no tenía ganas de hacer. Por supuesto que a mí me puede dar pocas ganas de cortar el césped, o de sacar la basura, o de ir a comprar el diario, en fin, hay un montón de cosas que cuando uno la empieza a pensar dice que bueno sería un robot que me haga todas estas cosas. Pero esta nota va más allá. Habla de que estos robots van a reemplazar a las personas que hacen esas cosas. Y mucho más aún, que ahora lo vamos a ver. Entonces, Asimov había pensado esas 3 leyes de la robótica, pero él mismo luego, cuando este libro se hizo tan famoso, inclusive se tomó de fundamento, de guía, las 3 leyes para todo lo que tenga que ver con la industria robótica en el futuro, todo lo que tenga que ver con la industria de robots inteligentes, ¿verdad? Entonces nos surgían algunas preguntas.
Como le decía, lo tengo notado acá, la ambigüedad de las leyes han llevado a autores, incluyendo a Asimov, a explorar cómo podrían ser mal interpretadas o aplicadas incorrectamente. Por ejemplo, yo me anoté algunas cuestiones puntuales. Imaginemos en el futuro un robot cirujano, un robot preparado para hacer diferentes tipos de cirugías a enfermos, ¿verdad? Comandado o ordenado por un cirujano mayor, humano, o sea, un humano que ya siente que quizás no tiene la precisión que va a tener un robot a la hora de hacer la operación en sí, pero tiene el discernimiento, ¿verdad? El discernimiento de lo que se debe hacer, lo que ese robot, cirujano debe hacer. Algo que ya se está empezando a usar en robótica, en medicina, perdón. Ya hay, ustedes saben, robots que hacen varios tipos de cirugía, guiados, por ahora guiados por un operador humano. Yo no sé, creo haber leído por allá, pero no lo quiero asegurar, que ya hay algún robot que hace operaciones programadas sin la necesidad de la intervención humana, pero lo dejo entre paréntesis a esto. Pero bueno, volvamos al ejemplo que les quiero hacer ver, y les voy a explicar por qué quiero ir los quiero llevar a ese lugar. Entonces, imaginemos un robot cirujano que está a punto de realizar una cirugía inducida o ordenada, se quiere, por un ser humano. Por un ser humano que tiene el discernimiento, es decir, hay que hacer esta operación con este paciente, hay que hacer esta operación de esta manera. Si el robot entendiera, si este robot estuviera comandado, o sus basamentos más íntimos estuvieran comandados por las 3 leyes de la robótica, si este robot entendiera que esa cirugía es dañina para el ser humano, si su opinión sería contraria a la de su maestro, si se quiere, o a la superior ser humano, ¿qué debería hacer? ¿Debería negarse a hacer la operación, a realizar la operación? Si el robot se negase, que sería lo más lógico, porque la primera ley dice que ningún robot debe hacer daño a un ser humano, o por su inacción permitir que un ser humano sufra daño. Entonces, si ese robot entiende que esa operación es dañina para el ser humano, ¿debería negarse? Y si se negara, el fabricante de ese robot debería buscar una solución para que el robot no se negara, porque en definitiva esa clínica, ese hospital, ese instituto imaginario que en este momento, y ese doctor cirujano mayor que está dando la instrucción, lo que quiere es que el robot la realice. Y el paciente también lo debe querer, probablemente, salvo en un caso en el que el paciente no pueda discernir, pero normalmente uno va, sabe que se tiene que operar, de lo que sea, sencillo, ¿no? Va, sabe que viene la anestesia, en fin, uno va. Pero si el robot se niega, si el robot entiende que se está a punto de cometer un error que va a ser peor para el paciente, ¿qué debería suceder? ¿Los fabricantes de ese robot deberían arreglar este problema y hacer que el robot obedezca, quebrando la primera ley de por más que siga entendiendo el robot que esa operación va a ser perjudicial para el paciente, la debería llevar a cabo? Y me hice algunas preguntas más, siempre suponiendo que los robots van a estar comandados por las 3 leyes de Asimov de la robótica, y pensando en esta nota donde el autor dice si las leyes de la robótica no deben ser actualizadas, o si ya han quedado en desuso antes de ser utilizadas, porque la verdad sea dicha, no existen aún robots que estén comandados por las 3 leyes de la robótica. Ahora, y volviendo a la nota, la nota principal que originó este video, que decía que más de la mitad de los seres humanos dentro de unos 30 y pico de años serían reemplazados laboralmente por robots. Si un robot autómata le quita un puesto de trabajo a un ser humano, y él sabe que se lo quita porque está comandado por las 3 leyes de la robótica, ¿estaría violando la primera ley de la robótica, causándole un daño a un ser humano? Porque la primera ley de la robótica dice que el robot debe impedir que el ser humano sufra daño, no se refiere a qué daño,
no se refiere a un daño físico, una lastimadura, una herida. Se refiere a que no sufra daño o por su inacción impedir que este humano sufra daño. Si el robot que va a reemplazarlo laboralmente entiende que este humano va a tener un daño psicológico por haber perdido su fuente laboral, que de hecho, no estoy diciendo una locura, se habla que más de la mitad, yo creo, si mal no recuerdo, el 70% de las personas que pierden su trabajo sufren un daño psicológico, y muchas de ellas recurren a tratamiento psicológico psiquiátrico para recomponerse, dependiendo de la edad. No es lo mismo que pierda un trabajo una persona de 25 años que pierda un trabajo una persona de 55, que le falta en mi país, un hombre de 55 años, le falta aún 10 años para jubilarse, y es muy difícil que tenga una reinserción laboral en esas edades, ¿no? Entre 55 y 60 años. Entonces, esa persona claramente va a sufrir un daño psicológico de diferente gravedad. El robot, si sabe eso, debería negarse a trabajar, debería negarse a ocupar el puesto de trabajo. Estamos hablando de un robot con una IA avanzada, consciente de sí mismo quizá, o consciente de su accionar, no de sí mismo, pero regido por las 3 leyes de la robótica. O sea, tiene que ser un robot que tiene que tener esas 3 leyes y que las pueda interpretar. Ahora vamos a hacer un ejercicio para ver qué difícil, bueno, no qué difícil, yo yo soy programador, no estoy en condiciones de hacer una inteligencia artificial capaz, lejísimo estoy, perdón, de hacer una inteligencia artificial capaz de reconocer esas leyes y saber cuándo aplicarlas, pero se entiende que si en el futuro los robots la tienen, la van a entender. Entonces yo me preguntaba, y lo tengo anotado acá porque es un tema complejo y apasionante, por lo menos para mí, si este robot empleado se niega a tomar posición de su puesto de trabajo porque entiende que le está causando un daño al empleado que está haciendo a un lado, o al empleado al que le está quitando un puesto de trabajo, y se niega a trabajar, el fabricante de este robot debería hacer arreglos al código de programación para que este robot entienda que no está haciendo daño, o en todo caso, si entiende que está haciendo daño porque esa programación es demasiado compleja, decida violar la ley de la robótica que está quebrando, en este caso la primera. Siendo así, supongamos que una empresa de robótica decide, vía programación, que cierto robot empleado no tenga en cuenta esa primera ley de la robótica, no la tenga en cuenta, no tenga en cuenta que le está haciendo daño a un ser humano al quitarle el puesto de trabajo. Otro robot que esté ante esta situación imaginaria y casi de ficción, no, y ciertamente de ficción en este momento, que estaría viendo esa situación y que estuviera regido por las 3 leyes de la robótica, actuaría in situ, porque la segunda ley de la robótica, perdón, la primera misma ley de la robótica, dice que él debe proteger o por su inacción permitir que un ser humano sufra daño. Y si hubiera un segundo robot quitándole un trabajo a un humano, este robot lo intentaría impedir. O el primer robot se negaría, porque si no se negaría estaría violando la primera y la segunda ley, o el segundo robot, el robot observador de la situación, impediría de alguna manera, todos se pensarán en este momento una pelea entre 2 robots, impediría que el robot primero tomara posesión de ese puesto de trabajo, porque entiende que ese ser humano, y él por inacción, si no hace nada, el ser humano sufriría un daño, entonces él lo intentaría impedir. Y finalmente el primer robot se defendería del segundo, de su atacante, porque la tercera ley dice que un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Como el programador del primer robot hizo que él burlara la primera ley, no le interesara hacerle daño al ser humano, el robot iba a tomar posición del puesto, y al ser atacado por el segundo, ¿me entienden hacia dónde voy? Lo que estamos hablando es ciencia ficción. De hecho, en la película Yo Robot hay una escena en la que me basé,
en la que me vino automáticamente en la memoria cuando pensaba este programa, donde dos generaciones de robots se enfrentan, una porque están programadas para ignorar las leyes de la robótica y otros porque están programados para seguir las tres leyes. Entonces hay dos generaciones de robots, por supuesto los defensores son quienes se llevan la peor parte, pero claramente se ve esa contradicción en esa película y claramente es lo que le estoy dando a entender. Por supuesto en la película todo era mucho más pomposo, había un tema de dominación mundial, o por lo menos nacional, porque normalmente estas películas se circunscriben a Estados Unidos por un tema hollywoodense, hay que darle ese lado a las películas, pero de fondo el director o el autor de esa película, que por atrás está el extinto Isaac Asimov, nos mostraban claramente ese enfrentamiento. Había una saga de robots que quebraban la primera ley y había otra saga que obedecían las tres leyes. Entonces el enfrentamiento era inevitable. Pregunto, ¿será inevitable el enfrentamiento? Y para hablar un poquito de inteligencia artificial, no me quiero ir mucho del tema, porque después quiero hablar de Bill Gates. Yo preparé un pequeño ejercicio en Unity. Espero que salga bien porque lo domino muy poco. Bueno, yo acá tengo dos entidades robóticas, son bastante feas. Son una especie de robot humanoide, zombie, bastante feos y desagradables. Pero al fin, ahí están, con sus inteligencias artificiales deshabilitadas. O sea, tienen un concepto, una programación básica, y ellos no hacen nada con su entorno. Entonces, si yo ejecuto mi programa, espero que salga bien porque nunca grabé Unity. Yo ejecuto mi programa y me acerco al robot. Acá tenemos otros, pero estos tampoco hacen nada. El robot humanoide, o como quieran llamarlo usted, que es bastante feo, no hace nada. Yo puedo pasar por al lado, no hace nada. Ahora vamos a parar el programa y a uno de ellos, le vamos a habilitar su inteligencia artificial, donde claramente este robot me va a tomar a mí por enemigo, porque así está programado, porque esta es, quien sepa o entienda un poco de programación, aquí está el nombre del script que comanda toda la inteligencia artificial de ese robot. Digo, él está programado a causarle daño al jugador, en este caso yo, que sería un humano. El programador es quien le dice ciertas cosas en su accionar, que aquí se ven a la derecha. No voy a explicar porque no viene al caso y se hace complejo, pero al fin, si yo ahora ejecuto el programa y voy a tomar un arma, pues claramente el robot me va a venir a hacer daño, porque ahora su inteligencia artificial dice que me tiene que dañar y yo no le voy a permitir que me mate, entonces lo voy a matar a él. Fíjense que el primer robot me atacó porque habilité, y el segundo, al tener su inteligencia artificial deshabilitada, no hace nada. No solo eso, sino que no se defiende de mi ataque, aunque con ese tiro en su cabeza no tuvo demasiado tiempo de moverse. Esto, que parece una cosa muy obvia, requiere cierto grado de complejidad de programación. Ya le digo, yo no soy un experto en inteligencia artificial, pero cuando empecé a jugar con este software de desarrollo de juegos, me tuve que meter de alguna manera y empezar a entender ciertas cosas de la inteligencia artificial y de cómo trabaja, cómo detecta esta unidad, que no lo voy a explicar ahora porque es complejo, cómo detecta si yo estoy cerca, si me tiene que atacar, si me tiene que hacer daño, cuánto daño me va a hacer, a qué rango me hace el daño, si me ataca o no. Fíjense que yo, con otro cambio muy sencillo de su inteligencia artificial, fíjense cómo va a actuar el robot ahora ante mi presencia. El robot se acerca amenazante, pareciera que va a atacar,
y ops, no pasó nada. Skill Se choca ready. con mi arma, con el arma melee que tengo, me sigue, pero nunca, esa es el arma melee. A ver si lo puedo matar. Muy difícil matarlo con esto. Hay que mejorar la programación. Ahí murió. Skill ready. ¿Ven? El robot me seguía, pero no me hacía nada por un simple tilde en su código de programación. Claro que un robot que se rige por las tres leyes de la robótica, Isaac Asimov, no tendría un código de tanto como 600 líneas, por supuesto sacando los comentarios, pongamos 500, sino probablemente tendría millones de líneas de programación. Esta inteligencia artificial, si se quiere, tiene otros códigos de programación complejo, tiene más líneas de programación, pero claro, juntarán 1000, 2000. Después yo estuve probando con otras inteligencias artificiales un poco más complejas, llegarán a 3000 líneas de programación, 5000. Siguen siendo cosas muy básicas que no detectan nada y que prácticamente toman decisiones básicas, pero que las toman. Lo que ustedes vieron que sucedió en estos escasos momentos que vimos el programa funcionando, son decisiones que tomó el programa que regía a esa unidad, ese robot virtual, para el caso virtual, que vimos recién en el software Unity. El software con el que hice eso se llama Unity 3D, es gratuito, se lo pueden bajar gratuito, y tiene una extensión, para el que sabe o le interese, de Visual Basic, del Visual Basic Visual Studio, del Visual Studio. Esto no es Visual Basic, es C Sharp. En fin, un dato de color para lo que voy. Pero ¿qué quería decir? ¿Qué quise decir con eso? Bueno, quise decir que qué fácil que el programador, si sabe dónde tocar en el código, si sabe qué línea remiar o anular, qué línea modificar, qué valores alterar, alteraría completamente el comportamiento de la unidad. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, pero en el futuro tal robot no va a existir, no se lo va a permitir, los robots, inclusive aquellos que tengan inteligencia artificial avanzada, después voy a hacer un programa sobre la inteligencia artificial propiamente dicho, porque es un tema muy complejo también, pero para el caso basta este pequeño concepto. Inclusive aquellos robots con inteligencia artificial avanzada podrían llegar a recibir actualizaciones de su software, que hagan que su comportamiento cambie. Y si hacemos una paradoja, un paradigma, una comparación, se quiere, entre el ser humano, nosotros también tenemos un software de programación mucho más complejo. Está claro que no vamos a hacer un programa diciendo qué es la personalidad o el alma humana o dónde estamos, somos conscientes de nosotros mismos, estamos programados como dicen los terraplanistas, y un saludo a Iru Landucci y a Oliver Ibáñez. Es un tema para hablar, pero por supuesto que hay ciertas enfermedades y problemas mentales que afectan el código de programación genérico, si se quiere, y básico que tiene el ser humano. Es más, ya hay muchos estudios, o hubo muchos estudios, que con diferentes electrodos y sabiendo en dónde actuar eléctricamente en el cerebro, logra que esa persona, el receptor, un ser humano, cambie sus deseos. Busquen en internet, hay mucha documentación al respecto, con lo cual claramente estamos regidos por un código de programación. Claramente, no quiere decir que nos domine en un todo, eso es un tema filosófico que da para otro programa, pero es probable que en el futuro pequeños cambios en nuestro código de programación haga que nuestro carácter cambie. Y yendo un poco más allá, y en esa simbiosis que todavía está muy difícil de distinguir entre el corazón del ser humano y el cerebro, hay estudios que dicen que aquellas personas operadas del corazón,
les cambia su personalidad. Después diremos por qué, porque claro, yo creo que debe ser un shock de dimensiones importantes aquel que sabe que va a ser trasplantado de corazón, ¿no? Es esa unidad básica, el cerebro y el corazón son esas dos cosas básicas que pareciera que son las más importantes, que después también están todas las otras que también son importantes, pero el ser humano, el corazón y el cerebro es como lo que tiene que estar andando bien siempre. Pero bueno, volviendo a este terreno, le quería mostrar esa parte de la inteligencia artificial, muy básica que tengo, para que vean cómo con pequeños retoques esa unidad cambia totalmente su forma de actuar. Pero en el contexto de los robots y de los empleados y de los trabajos, en febrero también, y qué casualidad, todo sucedió en febrero, Bill Gates, el multimillonario creador de Microsoft, también saltó a la palestra advirtiendo y sugiriendo cosas que tienen que ver con él lo mencionó de una forma muy particular, los robots que roban trabajo. No, raro, ¿no? Porque todos o muchos deben conocer a Bill Gates, o alguno alguna vez lo habrá escuchado hablar o habrá leído algo. Es una persona muy mesurada en su forma de hablar, una persona muy reservada, no es una persona que está haciendo declaraciones rimbombantes constantemente, y salió con esta declaración. No salió con una declaración conciliadora o bueno, una advertencia así, señores, tendremos que ver, a ver qué pasa. No, no, él dijo, ¿qué hay que hacer? ¿O qué hay que hacer? Y ahora vamos a avanzar un poco. Con los robots que roban trabajo. Usó el verbo robar. Y una de las cosas que dijo es, y fíjense hacia qué lado pateó la pelota, dijo, no podemos dejar de recaudar el impuesto a la ganancia. Fue una de las primeras cosas que dijo. Si el mundo de los negocios quiere reemplazar el trabajo humano, debería hacer algunos cambios. Y avanzó. Si un robot reemplaza el trabajo de un humano, debe ser grabado a un nivel similar, el robot, que el que era el trabajador, para permitir el financiamiento de otros tipos de empleo en el que las personas deberían ser irreemplazables. ¿Qué quiere decir? Bueno, con esto dijo muchas cosas Bill Gates. Lo primero que dijo es que el Estado no debería permitir, aunque no lo nombró, ustedes fíjense que él dijo algo muy claro, una sencilla oración, no necesita decir mucho más. No podemos dejar de recaudar el impuesto a las ganancias. En el fondo, puedo hacerla más cortita aún, no podemos dejar de recaudar. ¿Qué quiso decir con esto Bill Gates? Bueno, claramente, si una empresa pone un robot que reemplaza a un trabajador, claramente esa empresa tiene menos gasto. Ustedes después me dirán, bueno, pero el robot paga impuestos, la maquinaria, sí, sí. Ustedes me dirán todo y cada país tendrá sus leyes. Ahora, claramente ese gasto va a ser menor. Claramente va a ser el gasto menor. Pero además, esa persona se va a librar de ciertos problemas, y lo quiero poner entre comillas, que devienen del trabajador humano. Por ejemplo, un paro o una solicitud de aumento, una enfermedad, una licencia o un conflicto, cualquier otro tema que deviene de los humanos. Y en esto de los trabajadores humanos, y en esto quiero hacer una pausa, pero tampoco quiero que el programa se me vaya muy largo. Quiero hacer una pausa, porque depende cómo se da el mensaje, es como la opinión pública se posiciona, y digo la opinión pública en general, se posiciona ante una noticia, ¿verdad? Entonces, claro, ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué mejor? ¿Qué mejor? Basta de conflictos. Por supuesto que el dueño de una empresa no quiere conflicto, no quieren que le pidan aumento, ni quieren que su empleado se le enferme. Entonces, bienvenido sea si esta persona puede reemplazar a un trabajador humano o N trabajador humano por un robot, bienvenido sea él. Y estos empleados verán qué hacen, conseguirán trabajo en otra empresa que no tenga esta capacidad, y ya está. Y a otra cosa mariposa, diría un amigo. Bueno, yo creo que no es así. De hecho, muchas personas creemos que no debe ser así, que no es en esa vereda en la que hay que mirar el problema. No es así. Está claro que el trabajo en el paradigma socioeconómico humano y en todo el mundo en este momento
ustedes me dirán algo muy particular, de algún lugar muy particular, pero en el 99,9% del mundo el trabajo es el motor que sirve para que la sociedad crezca y, y que la humanidad florezca. Sin eso cambia nuestro paradigma. Sin el trabajo, si hoy desaparece el trabajo, no hay una solución evidente a la mano. Por eso hoy hablaba de cuán tarde o temprano reaccionarán los gobiernos. Y acá Bill Gates le está haciendo una llamada a los gobiernos, no a las personas o a la industria. Él a la industria de última le está dando un mensaje de, mirá, yo no opino como ustedes. ¿Por qué lo habrá hecho? Ya es otra cuestión. Estamos hablando del dueño o de uno de los dueños de la mayor empresa de software o una de las mayores, pues ya estarán las opiniones al respecto, que investiga también en inteligencia artificial, y el que no lo sepa investigue o busque la más sencilla de las que sabemos que está trabajando, que es el asistente de Windows Cortana, y que también trabaja en hardware y que probablemente tenga su división de robótica, aunque no sea muy conocida, ¿verdad? Pero esta persona está diciendo esto, está diciendo que no se puede dejar de recaudar, y que aquella empresa que reemplace un trabajador humano por uno mecánico, por un robot, debería tributar de igual manera que si tuviera un trabajador mecánico, un trabajador humano, perdón. Y después hizo una aclaración que es más preocupante aún de lo anterior, o que deja esa línea que uno la tiene que leer varias veces para entenderlo. Y Bill Gates dijo lo siguiente: la sustitución de software, ya sea para los conductores o camareros o enfermeras, está progresando. O sea, otra persona que habla de hoy, como la que hoy nos advertía que ya deberíamos estar viendo qué hacer con esas masas, Bill Gates está diciendo que la sustitución del software, ya sea para conductores o camareros o enfermeras, está progresando, o sea, ya está, no va en vías de. La tecnología a lo largo del tiempo reducirá la demanda de puestos de trabajo. O sea, ya habla de lo que hablaba la nota del Foro Económico Mundial, especialmente en el extremo inferior del conjunto de habilidades. Y esta frase es la peor de todas, porque cuando se refiere a especialmente en el extremo inferior del conjunto de habilidades, se está refiriendo a una cantidad de gente donde su reconversión será más dura para ellos y para el Estado. Estamos hablando de personas con escaso estudio. Y no lo digo ni de manera ni para denostar, sino lo estoy diciendo de una manera para que veamos la gravedad de estas noticias. Y que no estamos hablando de 200 años hacia el futuro, estamos hablando ya en el presente. En el presente ya está sucediendo. Todas estas notas dicen, bueno, dentro de 50 años están diciendo, dentro de 50 años ya la ola nos va a tapar la casa. O la ola ya la vamos a tener sobre la cabeza, el agua, como decimos acá, cuando ya el problema es, bueno, pero ahora ya lo tenemos en los tobillos o en las rodillas. Ya está el agua, no es que todavía no está por venir. Ya vino, la tenemos acá. Todavía no nos tapó, pero en el 2055 quizá nos esté tapando, pero ahora ya la tenemos acá. Y entonces quiero hacer hincapié, y voy a estar empezando a cerrar el programa, quiero hacer hincapié en esto que dijo Bill Gates. Dijo que la reducción laboral, la reducción de demanda de puestos de trabajo, o sea, cada vez va a haber más puestos de trabajo y más personas que van a querer acceder a esos puestos, va a ir de abajo hacia arriba, de lo mayor a lo menor. En una pirámide va a abarcar en general o al principio el extremo inferior del conjunto de habilidades, donde están la mayoría de los trabajadores. Entonces ustedes piensen que un neurocirujano está quizá en el pináculo, o no tan en el pináculo, pero muy arriba de la pirámide. Un obrero de la construcción está bastante abajo, y él va a perder el trabajo primero. ¿Y cuántos neurocirujanos hay y cuántos obreros de la construcción hay? Entonces, viendo esto, ¿van a ser el 50%? ¿O el 50% en el 2055 es una triste foto de lo que va a pasar en el 2060 o en el 2070? Donde muchos de ustedes van a estar vivos. Yo me parece que no. Estamos ante una invasión, claramente, ante el fin, ante las puertas del comienzo del fin de un paradigma laboral, social, socioeconómico.
Y cuando hablaba Bill Gates del extremo inferior del conjunto de habilidades, y yo le digo que ese extremo inferior es la base de la pirámide, son millones y millones y millones, una cuenta infinita de personas, o finita pero casi supernumeraria, empecé a hacer una lista. Digo, bueno, ¿quiénes son para mí el extremo inferior del conjunto de habilidades? Y entonces empecé a escribir una lista antes de hacer este programa. Digo, bueno, el personal de limpieza de hogares y limpieza en general, desde lo más simple hasta los que limpian los rascacielos, hasta las personas que barren en la calle, que, en fin, que limpian en las casas, en los lugares públicos, en los museos, en donde usted quiera, en los subtes, recolectores de residuos. En muchos países, yo no sé en cuánto está automatizado eso, pero en muchos países los recolectores son personas que inclusive uno a la mañana los saluda y los 31 de diciembre le regala una sidra y un pan dulce. Los repartidores de diario, cobradores, babysitter, maestros y educadores de niveles inferiores, jardín de infantes, primaria, recepcionistas, telefonistas, cafeterías, mensajerías, delivery, lo que le llamamos acá delivery a la persona que anda con su motito o con su bicicleta y nos trae la pizza a nuestra casa, o lleva la empanada, o lleva un remedio a una anciana que no puede ir a comprarlo. Mozos, empleo en gastronomía, construcción, operarios de máquina, construcción en altura, construcción en general, minería, atención primaria en instancia en el ámbito de medicina, personas que atienden primero, toman la presión, toman la fiebre y después le derivan, toman el pulso, en fin. Acompañantes terapéuticos, acompañantes sexuales. Ustedes dirán, bueno, acompañantes sexuales no es un trabajo, perfecto, lo quito. Obreros en general de todo tipo, desde el área de industria, agricultura en toda su forma, cosecheros, sembradores, regadores, custodios, monitoreo en general, personas que tienen que estar mirando una cámara, agentes de tránsito. El otro día sobre esta problemática hablaba con un abogado, un amigo abogado que tengo, que trabaja en mi ciudad, y que le gusta todo el tema en general, con el que hacemos unas reuniones, y decía, en el ámbito judicial, la implementación de la robótica va a ser de una desocupación abrumadora, porque dice, hay cantidad de trámites que tranquilamente lo podría hacer un robot, donde se hacen siempre de la misma manera de principio a fin. Y algunos me dirán ustedes, pero por fin, al fin no voy a tener que discutir con un empleado que me haga complejo una cosa que es sellar, darme el papel, ir a otro formulario, volver a sellar y irme a mi casa. Sí, es verdad. Al fin eso. Ustedes piensen esta lista, y seguramente por cada ítem de la lista que yo nombro, a ustedes se le van a ocurrir 100 más. Seguí yo, como les decía, empleos de área de infraestructura, mantenimiento de autopistas, caminos, represas, edificios, todo se va a poder automatizar. Y todavía no entré en el ámbito militar. Entonces, para cerrar, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo y no lo estamos viendo? ¿Es una alarma prematura, una falsa alarma la que me llevó a hacer este programa? ¿O es verdaderamente algo que las personas, los entendidos en la materia, lo están tomando en cuenta, lo están viendo, y es esa noticia que hay que dosificar, hay que darla en pequeñas cuotas, en pequeños ítems, como una miniserie, para que no caiga verdaderamente con un estruendo ensordecedor? ¿Estamos ante la puerta de una inminente invasión? ¿La invasión ya ha comenzado? ¿Por qué hay tantas voces variopintas diferentes que nos alarman? Bill Gates, del Foro Económico Mundial, los eurodiputados por otro lado que hacen una solicitud que parecía casi ridícula, un botón de apagado, y que después cuando uno leía veía que eso no era tan así, que no se trataba. ¿Estarán nuestros gobiernos a la altura de las circunstancias? ¿Están nuestros gobiernos de los diferentes países, tercermundistas, como nos gusta decirnos los latinoamericanos, primermundistas, como quieran, asiáticos, occidentales, estarán preparando medidas para lograr contener a esta masa ingente de desocupados? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Porque las soluciones mágicas no existen, y las soluciones dramáticas espero que sean justamente las que se elijan tomar.
¿Estará la humanidad finalmente preparada para esta circunstancia? ¿Estará a la altura la humanidad? ¿Sucederá que el día de mañana, cuando yo voy a mi café todas las mañanas, a mi café preferido, a mi bar, lo voy a decir de una manera para que todos lo entiendan, y le diga a la moza que me traiga el diario, que ella ya sabe cuál, y que me traiga el cortado, ya sabe cómo mi café con leche, cómo lo quiero y cuál medialuna quiero, ¿estaré a punto del día de mañana de hacerle una seña a una unidad autómata? ¿Me entenderá? ¿Querré yo seguir yendo a ese lugar? ¿O preferiré buscar otro donde siga habiendo mozos humanos? En fin, gente, los dejo no sin antes agradecer y mencionar el nuevo sitio de mi amigo Germán, no el de Hola soy Germán, mi amigo Germán el Flaco Col, que creó un sitio que creo que va a dar que hablar. Germán es lo que yo digo un filósofo urbano, una persona versada en política, en geopolítica, en historia, en mitología, que ha leído infinidad de libros, una persona muy inteligente, que me mencionó en su primer video, donde trata de cosmología sumeria, mitología e historia, y toca tangencialmente la famosa problemática de la Tierra plana. Yo quería hablar del sitio de él un minuto, un segundo, a quien les interese todo el tema mitológico, a quien le interese temas históricos de diferente índole, o pensamientos filosóficos o humanísticos en sí. Bueno, Germán va a tener ese canal, el que lo inauguró con este video de cosmología sumeria y mitología. Es una persona muy versada, ya les digo, y bueno, y Germán, espero que tengas suerte en tu emprendimiento, en tu canal de YouTube, y espero que pronto hagamos alguna entrevista hablando de algún tema de mitología que a mí también me gusta mucho. Y bueno, a los demás le agradezco como siempre, les pido disculpas también, a veces los videos se hacen largos, no fue tan largo, pero bueno, hay temas que son de una complejidad tal que necesitan ser, como yo digo, esa madeja de lana necesita ser de a poquito acomodada, desenredada, y nos va dando sorpresas una y otra vez. Y finalmente, bueno, también recomendarle, no lo cargué esta vez, el sitio de Mariano Miguel, el Dínamo, donde también tocamos muchas veces juntos, a veces él solo, temas de astronomía, y también de interés general y de investigación y ciencia. Gente, gracias y nos vemos en el próximo video de La Quinta Pata.